Saludos, mi nombre es Betsylu Cruz y soy originalmente de Puerto Rico, pero llevo 3 años y unos meses radicada en Orlando, Florida. Y en este día quiero traerte un poquito de mi testimonio, el cual Dios hizo algo grande en mi vida y cambió el rumbo de todo lo que yo pensaba que iba a hacer y que iba a lograr. Y quiero leerte en el libro de Daniel, capítulo 4 y verso 2. Y la palabra de Dios dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Y por qué conviene que yo declare estas señales y milagros que Dios ha hecho conmigo? Porque quizás en este momento tú estás pasando por una situación similar o quizás peor, y Dios quiere traerte en este día una respuesta a tus preguntas y una esperanza a tu situación difícil, la cual ves que nunca se va a solucionar. Y en el año 2017, comenzando el año, yo comienzo en un nuevo trabajo. Estaba recién casada, llevaba ya 3 meses, ¿verdad?, de casada con mi esposo, y estábamos teniendo para nosotros el mejor tiempo, tanto físico, espiritual, de salud, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Pertenecíamos a una congregación nueva que se estaba levantando y nosotros estábamos mano a mano con los pastores y los líderes, ayudando en todo lo que era la administración y todas las cosas, ¿verdad?, que se hacen en una iglesia. Y nosotros creíamos que estábamos en nuestro mejor momento, que estábamos súper bien. Pero Dios, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, cambió nuestra situación por completo. Y es el día 31 de marzo de 2017 que mi esposo y yo tenemos un accidente de auto en el cual nuestro auto fue pérdida total y yo tuve la peor parte en cuanto a daños físicos y de salud. Yo tuve una fractura de rodillas que me tuvo en una silla de ruedas por 4 meses. Y ahí comenzaron todas mis preguntas, mis interrogantes, mi dolor, mi frustración y sí, mi coraje con Dios. Yo estaba comenzando en un trabajo y lo perdí a raíz de mi accidente porque no podía ser la misma persona productiva según la empresa, a pesar de que yo trabajaba detrás de un escritorio y no veía ningún impedimento el que yo pudiera con mi pierna, ¿verdad?, con mi rodilla fracturada, yo podía seguir cumpliendo mi trabajo, pero ellos determinaron que yo no podía seguir trabajando ahí y me quedé sin empleo. Entonces, de ser una persona productiva en el ámbito laboral, productiva en el ámbito espiritual, en la iglesia, mano a mano con los líderes, con los pastores, pasé de eso a ser una persona desempleada, postrada en una silla de ruedas, dependiente totalmente de mi esposo para todo y con un dolor en mi corazón enorme porque yo creía que mi vida ya estaba resuelta, pero al llegar esta situación difícil a mi vida, todo cambió, todo se transformó. Pasé de una alegría inmensa a una angustia profunda.
Y entonces comencé a contender con el Señor. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿Por qué me sucedió esto? Si yo estaba trabajando para ti, si yo estaba dando el máximo para ti, si yo le estaba hablando a las vidas, si yo estaba cumpliendo mi propósito y de momento me quedo sin nada y de momento pierdo mi empleo y de momento me quedo sin nada, teniendo tantas necesidades económicas, de salud y espirituales. Y me sentí en un abismo, como que había caído en lo profundo de un pozo sin la esperanza de ser rescatada. Y comencé a llorar y comencé a contender con Dios. Y comencé a desesperarme y comencé a angustiarme en lo más profundo. Y cada día me alejaba de Dios porque me rebelé. Aún seguía yendo a la iglesia porque no pasaba un día que yo no estaba ahí, pero yo me sentía inútil. Yo decía, tantos años de lucha y de trabajo y ahora lo pierdo todo y ahora no puedo hacer nada. Y ahora veo como todos a mi alrededor pueden seguir teniendo su vida normal y yo aquí postrada en esta silla no puedo hacer nada. Ustedes podrán imaginar qué desesperación yo podía sentir, qué frustración, porque yo no podía, según yo, seguir trabajando para el Señor. Y en vez de utilizar ese momento, esa situación, ese desierto para acercarme más a Dios, para seguir hablándole a las vidas, aunque yo estuviera en una silla de ruedas, mi vida espiritual se comenzó a secar. Porque yo quería hacer las cosas a mi forma. Y Dios quería pasarme por una situación para que yo comprendiera que no era con mis fuerzas, que no era con mi sabiduría, que no era con mis palabras, que no era con mi propósito, sino que todo dependía de Dios. Que no importando en la situación en que yo estuviera, mi llamado era hablarle a las almas, era seguir trabajando aun cuando tenía unas limitaciones físicas en aquel momento, pero que yo tenía que buscar la manera de continuar trabajando para la obra. Mas yo, en mi propio conocimiento y en mi terquedad y en mi propia prudencia, decidí detener el propósito de Dios en mi vida, decidí detener el llamado de Dios, porque sí, porque porque no estaba sucediendo como yo tenía toda mi vida planificada y agendada para hacer las cosas a mi forma. Y aunque sí estaba haciendo la voluntad de Dios, todavía me faltaba algo. Y Dios decide pasarme por ese proceso para enseñarme que yo solo soy el instrumento, pero Él sigue haciendo la obra, independientemente de mis circunstancias, porque mis circunstancias no pueden determinar lo que Dios haga en la vida de los demás. Y llegó un momento en que una amiga mía, hermana de la iglesia, me confronta con la verdad y me dice, ¿por qué callas? ¿Por qué callaste? ¿Por qué permitiste que esta situación detuviera el propósito de Dios en tu vida? Tienes que seguir hablando. Tienes que seguir trabajando para Dios. No sabes cuánto te necesitan. No sabes cuántos dependen de ti, de escuchar lo que Dios a través de ti está haciendo. Y esa palabra de momento me molestó. No les puedo negar que no, pero me confrontó conmigo misma.
Y después me fui a mi hogar y la analicé. Y Dios habló a mi vida y me quebrantó por completo. Y yo caí en la realidad y desperté a la realidad. Y me humillé y le pedí a Dios dirección. Le pedí a Dios que me diera esa alegría de vivir que ya yo la había perdido. Que me diera esa fuerza y esa fortaleza que yo necesitaba para seguir hablando de Él sin importar mis circunstancias. Y Dios lo hizo. Dios me dio las fuerzas, me dio la sabiduría, me dio la templanza y me dio la fortaleza para que a través de mi situación yo pudiera traer a otros a sus pies, para que con mi ejemplo yo pudiera impactar a otras vidas a que vinieran al propósito de Dios, porque estaban viendo que a pesar de mis circunstancias, que a pesar de mi situación, que a pesar de mi calvario, de mi desierto, yo podía decir que yo estaba alegre, que yo entendía mi propósito y a pesar de todo lo que me estaba pasando y a pesar de todo lo que yo estaba viendo a mi alrededor, Dios estaba dentro de mí y yo tenía ese gozo y ese fuego que me hacía hablar cada día más a otros. Y que yo estaba comprendiendo lo que me estaba sucediendo y a través de eso muchas vidas vinieron a sus pies. Y ¿saben algo? Mientras yo daba de mí, aún sin fuerzas, aún adolorida, aún sin poderme valer por mí misma, Dios estaba trabajando en las otras vidas, pero también estaba trabajando en mí. Cuando yo me olvidé de mis circunstancias y me puse en el lugar de otros, Dios comenzó a trabajar con mi vida, de adentro hacia afuera. Sanó mi corazón, me dio alegría, me dio regocijo. Aumentó mi fe y me levantó de aquella silla de ruedas al cabo de 4 meses. Y yo no cogí terapia física. A mí no me atendió ningún doctor para que yo volviera a caminar. Dios me levantó de aquella silla de ruedas y yo seguí caminando y trabajando con la misma alegría, con las mismas fuerzas que Dios me estaba dando aun cuando yo estaba en aquella silla de ruedas. Y a raíz de todo eso, Dios nos trae a mí, a mi esposo, a los Estados Unidos. Y aquí, con todo y dolor en mi rodilla, yo comencé a trabajar. Mi esposo comenzó a trabajar secularmente. Y Dios comenzó a hacer tantas cosas hermosas en nuestra vida y a través de nosotros. Y aquí estamos día a día dando por gracia lo que por gracia recibimos de Él. Cada día te hablo una palabra que Dios me da en mi intimidad para bendecirte, para fortalecerte, para guiarte, para sanarte y para traerte a sus pies. Porque Él lo hizo conmigo y yo quiero también que lo haga contigo. Porque no depende de mí, porque todo depende de Dios, de ese sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarme a mí y para salvarte a ti. Y yo te dejo con estas palabras, porque Dios quiere que tú no veas tus circunstancias. Dios quiere que tú veas que el Dios de tus circunstancias te quiere seguir utilizando para traer a otros a sus pies. Mientras tú lo haces y tú eres obediente, Dios va a trabajar con tus circunstancias, con tu entorno y con tu vida. Y tú verás una fortaleza tan inexplicable y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te la va a dar para que tú puedas seguir adelante.
Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión. Se despide tu hermana Betsilu Cruz. Bye.